Hola, nosotros hablaremos en este seminario sobre la problemática ambiental y los recursos bióticos. El equipo está conformado por Rosa Isela Alvarado, José Manuel Domínguez, su servidora Citlali Lourdes Gómez, Milton Jafet Hernández, Robeli Hernández, Eliseo Reyes y Mario Pasión Gobierno. Esto con respecto a la materia de ecología. Comenzamos. Primero vamos a introducir este tema mencionando que la diversidad biológica está asociada a la agricultura, y esto es debido a que la variedad de plantas, animales e incluso microorganismos se utilizan directa o indirectamente para la producción de alimentos por medio de la agricultura. Esta interacción considera íntegramente los factores bióticos y abióticos, recursos genéticos y las dimensiones socioeconómicas. Cuando hablamos de agrobiodiversidad, también hablamos de las relaciones entre las sociedades humanas, las plantas cultivadas y los ambientes en que conviven. Aunque la diversidad biológica provee a la agricultura, eso también puede contribuir a la biodiversidad, propiciando la conservación y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas, las áreas naturales y los bancos de genes, los cuales son el futuro respecto a los cambios que se han estado presentando, forzando así diversas especies a la adaptabilidad. El primer tema que abordaremos es la biodiversidad en la agricultura. ¿Qué es la biodiversidad? Bueno, esta es la variabilidad entre los organismos vivos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Esto incluye la diversidad entre las especies, es decir, la diversidad genética que hay entre las especies y los ecosistemas. La biodiversidad proporciona tanto la base para la agricultura como la de la producción. Por tal, se origina la biodiversidad agrícola, el cual es un término que incluye componentes en genética, especies y niveles de ecosistemas, los cuales son relevantes en la alimentación y la agricultura, y que apoyan los ecosistemas donde se produce la agricultura, también conocidos como los ecosistemas agrarios. Bueno, aquí se presenta una comparación entre biodiversidad y biodiversidad agrícola. La diversidad se divide en tres niveles, los cuales se pueden apreciar en dos ámbitos, la biodiversidad y la biodiversidad agrícola. El primer nivel es el ecosistema. En la biodiversidad, este es un complejo formado por muchos organismos que interactúan entre sí. Hay diferentes tipos, entre los cuales se observan las praderas, las sabanas, selvas y desiertos. Respecto a la biodiversidad agrícola, este es un complejo modificado y gestionado por los seres humanos, y esto para obtener alimentos. Se observa la milpa, áreas hortícolas, sistemas de pastoreo y platanares. Respecto a al nivel de especies, la biodiversidad son conjuntos de organismos similares capaces de entrecruzarse y producir la descendencia fértil. Se observan las variedades de flores, animales, insectos, y en la biodiversidad agrícola son aquellas que nos brindan alimento, la nutrición y la medicina, y en estas se observan variedades de flores, semillas, frutos, ganado e incluso peces. Respecto al tercer nivel, que es la genética, en la biodiversidad hay variación de los genes de todos los individuos dentro de una especie, la cual determina el carácter único de estos. Y en esto se observan diferentes características morfológicas, como son los ojos, el vello facial, color de piel, etcétera, dentro de una sola especie, es decir, el humano, en la imagen que estamos observando. Respecto a la biodiversidad agrícola, es el resultado de la selección por parte de los agricultores, y esto en función en ciertos rasgos para satisfacer las condiciones ambientales y de otro tipo, es decir, puede ser para una mejor producción y su mejor rendimiento. Se observan en la imagen variedades de maíz. Bien, al hablar de diversidad genética se toman dos puntos. El primero de ellos es la de adaptándose al cambio y manteniendo productividad. De acuerdo con la FAO, desde que el hombre comenzó la agricultura, 7.000 especies de plantas se han cultivado. Al día de hoy, 30 cultivos dan el 90% de la energía alimenticia de la población del mundo. 15.000 especies de animales, de 30 a 40 son domesticadas para la producción de alimentos. Menos de 14 especies dan el 90% de la producción mundial de ganado. Según la FAO, durante los últimos 6 años, cada mes desaparece una raza. La diversidad de plantas y animales constituye la base de los recursos genéticos. Estos recursos podrán ser recurridos ahora y en el futuro. La conservación de estos depende de una administración adecuada y de un uso sostenible.
La diversidad de especies ha permitido y soportado los asentamientos humanos y la producción agrícola, bloqueando al medio ambiente. Esta diversidad es importante para permitir una dieta equilibrada y nutritiva. Las características de las principales especies de las que depende la sociedad humana es por la habilidad de selección, adaptación y prosperidad. El segundo punto se muestra en la siguiente presentación. Este segundo punto es la diversificación de los regímenes alimenticios que conducen a una mejor nutrición y a la seguridad alimenticia. La diversidad de los cultivos permite la producción a través de una amplia gama de condiciones naturales. Contribuye también a la calidad de la nutrición, que mejora el consumo de diversos alimentos. Las dietas variadas luchan contra la malnutrición, la obesidad y otros problemas de salud. Las causas de la desnutrición se basan en las dietas. En las ciudades, la mayoría de las personas obtienen su energía a partir de los hidratos de carbono refinados. Principalmente se encuentra el trigo, arroz y azúcar. También las grasas y los aceites procesados, que son más baratos. Los alimentos tradicionales y autóctonos se han descuidado y olvidado. En todo el mundo, el 32% de los niños en edad preescolar se encuentran bajos de peso. Los ecosistemas agrícolas ricos en la biodiversidad dan una variedad de alimentos que pueden ser utilizados para aumentar la seguridad alimenticia y mejorar la nutrición, aumentando la base alimenticia y diversificando la dieta dentro de un determinado cultivo. El contenido de nutrientes difiere significativamente entre las variedades. Pueden ser del contenido de proteínas, de vitaminas o provitaminas, entre otras. Otro punto a tratar son los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son aquellos beneficios que un ecosistema aporta a la sociedad y que mejora la salud, la economía y la calidad de vida de las personas. Los servicios ambientales o ecosistémicos son aquellos servicios que resultan del propio funcionamiento de los ecosistemas. La evaluación de los ecosistemas del milenio, MA, en 2005, ha servido para hacer énfasis en que la salud y la paz de los humanos y otras especies en el mundo están sujetas a una pluralidad de bienes y servicios de ecosistemas. Podemos encontrar 4 puntos principales. El primero de ellos es el abastecimiento de servicios: alimentos de fibra, combustible, bioquímicos, recursos genéticos y agua fresca. La reglamentación de servicios: control de plagas, polinización, dispersión de semillas, regulación de erosiones, purificación del agua y el clima, y control de enfermedades. Servicios culturales, como son los valores espirituales y religiosos, sistema de conocimiento, la educación y la inspiración, y los valores estéticos y recreativos. Y por último encontramos los servicios de apoyo: la producción primaria, el ciclo de nutrientes, provisión de hábitat, la producción de oxígeno en la atmósfera y el ciclo del agua. Uno de los principales servicios de los ecosistemas para los seres vivos es el abasto de servicios que dan alimentos y otros productos agrícolas. Otros servicios de los ecosistemas, como por ejemplo el periodo del agua, que se da en el suministro de aguas de lluvia y de riego, son fundamentales para la producción agrícola. Colectivamente, los servicios de los ecosistemas en la agricultura incluyen los siguientes aspectos: regulan las plagas y enfermedades, el ciclo de nutrientes, como por ejemplo la descomposición de la materia orgánica, embargo y conversión de nutrientes, como en las bacterias fijadoras de nitrógeno, regulación de la materia orgánica del suelo y retención de agua en el suelo, mantenimiento de la fertilidad del suelo y la biota, y la polinización por abejas y otros animales salvajes. Un componente fundamental dentro del sistema agrícola es el suelo. En este, cuya estructura, composición y la química, que definen tanto la fertilidad y la adecuación de ciertos cultivos, se determina tanto por los minerales como los componentes vivos que en ellas se encuentran. En escala de paisajes, áreas ricas en diversidad natural o administrada, encontramos servicios ecológicos necesarios para la producción agrícola. La polinización ayuda a conservar la variedad de los ecosistemas, haciendo más fácil la reproducción de muchas especies de plantas. Las estimaciones del valor de los servicios de polinización en los Estados Unidos por sí solo llega a ser de hasta 16 millones anuales, según datos de Lossey y Vaughan en 2006. Sin embargo, existe suficiente evidencia en todo el mundo
la cual indica una disminución potencialmente grave de las poblaciones de polinizadores debido a muchas tensiones. También es importante recalcar que los planogramas agrícolas forman parte esencial de la diversidad cultural humana. La agricultura para la biodiversidad. La agricultura puede promover y puede reducir la biodiversidad. ¿Cómo puede promoverla? A través de los siguientes fundamentos. Reparto de los servicios de ecosistemas. Los sistemas agrícolas contribuyen a funciones como el mantenimiento de la calidad de agua y eliminación de desechos, que son promovidos por la filtración del agua y retención de la humedad del suelo. Incentivos. Un incentivo hace referencia a la idea de promover. En este caso, la agricultura promueve la conservación de recursos genéticos. Conocimiento ecológico. Gran parte de los conocimientos de la ecología y la biodiversidad se obtuvieron por prácticas ecológicas. ¿Cómo se puede reducir la biodiversidad? A través de la producción de cultivos y la producción ganadera. La primera hace referencia a que este sistema de producción agrícola se dirige a lograr altos rendimientos en cultivos, provocando la pérdida de biodiversidad y que además se vuelven ecológicamente inestables. Esto se encuentra relacionado a problemáticas como el uso de herbicidas, plaguicidas y fertilizantes químicos. El segundo incrementa considerablemente el espacio para la producción, además de que se encuentra directamente relacionado con la demanda de alimentos, en este caso en la demanda de los sistemas de producción animal. Las prácticas de expansión agrícola se entienden como el proceso de transformación de ecosistemas en las que se busca implantar prácticas de agricultura para asegurar la alimentación de la población mundial. Estas prácticas causan efectos adversos en el ecosistema. Se ha demostrado que estas prácticas han disminuido los niveles de biodiversidad biológica existente en los ecosistemas y de los servicios que ofrece al medio ambiente. La expansión agrícola es un fenómeno que está muy ligado con la cantidad de la población existente de un país, ya que si ese país tiene un número muy significativo de personas, demandará una mayor proporción de recursos alimenticios. Según cifras del INEGI, en el 2020 la población de México ha crecido en un 12% respectivamente del año 2010, por lo que no es descabellado pensar que en México las prácticas de expansión agrícola siguen un ritmo de crecimiento constante. A nivel mundial se sabe que solo una cuarta parte de la tierra es potencialmente aprovechable por la agricultura, porque el resto de tierra está condicionada por los factores edafoclimáticos extremos, como lo son climas fríos y secos, suelos empinados y pobres, poca o nula disponibilidad de agua, etc. Otro punto a tratar es la pérdida de biodiversidad. El mayor impulsor de la pérdida de la biodiversidad ha sido la conversión de hábitat. El cambio de uso de suelo ha sido uno de los mayores problemas para los ecosistemas naturales. La carga de nutrientes como fósforo y nitrógeno que derivan de los fertilizantes y afluentes agrícolas son impulsores del cambio de ecosistemas terrestres, costeros y agua dulce. La población y el crecimiento económico. La población mundial se ha duplicado en los últimos 50 años y se espera que llegue a 9.000 millones en 2050. Estos datos se encuentran respaldados por estudios científicos y estadísticos. El aumento de la población está por encima de la tasa de aumento de los rendimientos de los tres principales cereales: trigo, maíz y arroz. Esto indica que es posible que en un futuro no se logre abastecer a la población mundial ni siquiera con los granos básicos. Para asegurar el sostenimiento del valor del medio ambiente, tendrán que ser incluidos en el costo de producción, en las mejoras que se buscan en la eficiencia y la reducción de la pérdida de las cosechas. Y otro punto a tratar es el cambio climático, la agricultura y la biodiversidad. ¿Qué es el cambio climático? Bueno, el cambio climático se refiere a los cambios que se generan a largo plazo de las temperaturas y de ciertos factores o patrones climáticos. Pueden ser naturales o pueden ser por la actividad humana, siendo estos los que más afectan debido a la toma de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas. Esto se refiere también a que nos damos cuenta que el clima es el factor más importante que afecta a la productividad agrícola. Y actualmente la agricultura contribuye también al cambio climático y también se ve afectada. Un dato importante es que la agricultura mundial
representa alrededor del 20% de emisiones de gases de efecto invernadero. Y otro dato también es que en la década de los 90 el 20% de las emisiones de dióxido de carbono procedía principalmente de la deforestación. La agricultura puede afectar y puede contribuir al cambio climático, pero también se busca un punto importante que es contribuir a él. Como dato, la agricultura representa el 44% de las emisiones de metano y el 70% de los gases de óxido nitroso por la conversión de nuevas tierras y el uso de abonos nitrogenados. Un ejemplo de esto es también, por ejemplo, donde hay un cultivo con aumento de la temperatura. Esto podría provocar que se redujera el rendimiento del cultivo y que esta cierta producción fuera mala o fuera no deseada. En esta podrían crecer malas hierbas y podría generar pestes. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, principalmente se debe a que las emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso se almacenan en la atmósfera. Entonces están almacenados ahí excesivamente y debido a esto es muy difícil que se logre regular la temperatura. Por lo tanto, se introduciría el calentamiento global y se forja el cambio climático. Un punto al que la agricultura puede ayudar es desempeñando un papel muy importante en las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero mediante el almacenamiento de carbono en los suelos y los cultivos. Bueno, las categorías de las emisiones de la agricultura que más afectan al cambio climático es el aumento de las tierras de cultivo, la deforestación, la conversión de tierras húmedas, especialmente las tierras turbas, que son suelos carbonosos que se forman por la descomposición libre de oxígeno de las plantas muertas, la emisión de dióxido de carbono por la quema de árboles, los residuos de cosecha, las emisiones de metano procedentes de los cultivos de arroz, la liberación de óxido nitroso, el uso de fertilizantes de nitrógeno, las emisiones de dióxido de carbono y la maquinaria agrícola que constantemente se utiliza como transporte. Se han implementado algunas formas de que la agricultura no contribuya mucho al aceleramiento del cambio climático. Estas pueden contribuir o no. Una de las posibilidades contribuyentes es el uso de combustibles biológicos líquidos como la biomasa líquida o el uso de bioetanol, pero de los que proceden del almidón y del azúcar. Y también prácticas agrícolas sostenibles como la rotación de cultivo y el uso de pesticidas que son de origen natural. Y los aspectos que no pueden contribuir son los métodos agrícolas no sostenibles como el uso constante y excesivo de fertilizantes químicos y la planificación de estos, también el consumo de agua industrial y en los sistemas de riego. Y en conjunto podría provocar consecuencias como la deforestación, la contaminación del agua, pérdida del hábitat, escasez de productos básicos, aumentos de precio en alimentos y aumento de la presión sobre la tierra. El cambio climático también afectaría las actividades agrícolas mediante ciertos factores y dentro de estos se incluyen los principales como el aumento en la exposición del estrés térmico, la pérdida de la producción de cultivos, consecuencias alimenticias, mayor lixiviación de los nutrientes del suelo, aumento de temperatura, incendios forestales frecuentes en las regiones secas, cambios de precipitaciones, modificación de las tierras para la productividad agrícola, aumento de inundaciones, mayor erosión de los suelos, fenómenos meteorológicos extremos, cambios en la distribución de plagas agrícolas y cambios en la disponibilidad de agua. Yo les hablaré sobre el agua, que es un compuesto muy importante en la agricultura, porque generalmente conforma el 70% de los seres vivos. Ayuda en la síntesis y degradación de compuestos útiles en el metabolismo de los seres vivos, además de que es la fuente principal más antigua de vida que existe. El agua en un terreno dedicado a la agricultura siempre será mucho mejor en condiciones controladas, es decir, que la productividad de un cultivo estará en función de la presencia del agua de riego.
y en consecuencia en un terreno con riego será mucho más productivo. Actualmente en los países de desarrollo el agua es ocupada en un 70 o 85% para actividades como la agricultura, infraestructura, el uso común y de uso alimenticio. La escasez de agua se debe al aumento exponencial de la población, el cambio climático, al crecimiento de los sectores industriales y al mal aprovechamiento de la misma. Una alternativa para lograr obtener la suficiente agua para abastecer los ciclos agrícolas es necesario que se almacene el agua, que se mejore la eficiencia de los sistemas de riego y la eficiencia del uso del agua. La biodiversidad y los servicios ecosistémicos aportan beneficios indispensables para la producción agrícola, como la regulación del agua, polinización, fertilidad de suelos, prevención de la erosión y control de plagas. Las personas, además, a partir de la relación con la naturaleza, fortalecen su arraigo cultural y mejoran su salud y calidad de vida. El valor estimado de los servicios ecosistémicos para la agricultura en México es de más de 40,000 millones de pesos al año. Pero factores como el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad amenazan la provisión de estos servicios tan importantes para las comunidades. México es un país megadiverso, quinto lugar a nivel mundial en diversidad de flora y fauna, y también es uno de los productores agrícolas más importantes del mundo. Los patrones de clima cambiantes y el aumento en la frecuencia de desastres naturales afectan drásticamente la productividad agrícola. Solo entre el 2003 y 2013, las pérdidas y daños causados en el sector agroalimentario como consecuencia de desastres naturales alcanzaron 80,000 millones de dólares. Sin embargo, además de depender de los servicios ecosistémicos, la producción agroalimentaria también tiene un impacto en estos mismos servicios y una gran influencia en el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. A través de prácticas agrícolas sustentables, es posible mejorar la productividad, respetando la vegetación natural de los ecosistemas, su riqueza biológica y los servicios que proporcionan. Es importante reconocer el valor de los servicios que la naturaleza nos brinda, promover prácticas agrícolas basadas en ecosistemas y llevar a cabo acciones que ayuden a las personas y comunidades a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. De esta forma, cuidando los ecosistemas y los servicios que nos brindan, podremos garantizar la sostenibilidad de la producción agrícola y preservar la diversidad biológica para futuras generaciones. A manera de cierre, podemos mencionar que la agricultura se encuentra más relacionada con la biodiversidad de lo que pensamos. Esta actividad puede beneficiar o afectar a la biodiversidad, dependiendo del manejo que se le dé. Es necesario reflexionar que el agroecosistema alberga biodiversidad, por lo tanto debemos respetar dicha vida. Es de suma importancia manejar los ecosistemas y agroecosistemas de forma sostenible, ya que nos proporcionan bienes y servicios. El cambio de uso de suelo se está convirtiendo en un problema sin medida. Además, el crecimiento poblacional, el mal uso del agua y de recursos está llevando a la pérdida de biodiversidad en nuestro planeta. Es todo. Gracias por su atención.